Hola, un gusto saludarles. De parte de Enfoque a la Familia, es un privilegio participar en este espacio de información para la familia. Hoy el tema que nos convoca es sumamente importante, sumamente relevante para este tiempo. Lleva por título Cuidado integral durante la pandemia. ¿Cómo me cuido de forma integral durante la pandemia? Porque sí, la pandemia ha significado una serie de cambios en nuestra vida, cambios inesperados, cambios en nuestra forma de relacionarnos con otras personas, cambios en la forma de cuidarnos también, y que han traído una serie de desafíos a áreas de nuestra vida, desafíos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social y por supuesto a nivel de salud. Y vamos a decirlo de la siguiente manera: sí, es muy importante que estemos atentos a todas las necesidades que hay a nuestro alrededor para cuidar a nuestros seres queridos y nuestro trabajo y las demás cosas. Pero lo más importante es que usted cuide de usted mismo. Como se lo decía Pablo a Timoteo, necesito que cuides de ti mismo. ¿Por qué? Porque para cuidar a sus hijos usted necesita estar bien. Para cuidar su trabajo usted necesita estar bien. Para cuidar de su economía usted necesita estar bien. Aún para cuidar su salud, para tomar bien las medidas de salud que nos han indicado, usted necesita estar bien. Tal como la Biblia lo enseña, en 1 de Tesalonicenses 5:23, un pasaje conocido por todos, es Pablo hablando, lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, no solamente en un área, en todos los aspectos, y que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y el Señor lo dijo de la siguiente manera: cuando le preguntaron por el principal mandamiento, Él dijo, y cito de Marcos 12:30, igual de la Nueva Traducción Viviente: ama al Señor tu Dios. Y dice, ¿con qué? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La intención de Pablo y la intención de Jesús con estas palabras es recordarnos que nuestra vida está compuesta por distintos aspectos, como lo dice el texto de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Hoy, en estos minutos, vamos a proponernos dos metas. En primer lugar, vamos a establecer la importancia del cuidado integral durante la pandemia. Y en segundo lugar, vamos a brindar algunos consejos prácticos muy puntuales para que usted tome nota, para que usted pueda cuidar cada una de estas áreas, cada uno de estos aspectos de su vida. Vamos a abarcar 5 áreas de cuidado integral durante la pandemia. Para mí, y que yo también tengo que estar atento de estas 5 áreas respecto a mi familia. Número 1, mi salud emocional y mental. Porque sí, el COVID-19, la pandemia, tiene implicaciones de salud que van más allá de la enfermedad misma. Vamos también a hablar de nuestra vida social, la resiliencia en cuanto a las relaciones sociales, cómo me adapto respecto a la gente afuera de mi burbuja. También vamos a hablar de la oportunidad de formación continua, ejercitar nuestra mente, ver las crisis como oportunidad. Vamos a hablar también ahora de la convivencia en casa, de nuestra burbuja, cómo nos cuidamos ahí en casa. Y finalmente, y lo dejamos de último porque es esencial y es el centro, cómo cuido mi espiritualidad durante este tiempo, cómo cuido mi ser interior y mi relación con Dios durante este tiempo. Vamos a iniciar entonces con la primera de estas áreas, el primer aspecto, que es la salud emocional y mental. Y lo vamos a abordar con una pregunta, la misma pregunta para cada uno de los 5 aspectos. ¿Cómo cuido? ¿Cómo cuido este aspecto? ¿Cómo cuido en primer lugar mi salud emocional y mental? Me encanta porque el Señor dijo, ama al Señor, y dice, con toda tu mente. Tenemos que dirigir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras frustraciones al Señor. Respecto a la pandemia, es muy importante para que usted cuide su salud mental, que usted conozca los riesgos de salud mental que implica la pandemia.
Se está hablando de una segunda pandemia, no es para alarmar, pero las personas dicen, es que la pandemia se ha visto reflejada en distintas facetas, ¿verdad? Y una, tal vez la más desconocida, la más ignorada, pero que está siendo tan importante que ahora se está hablando muchísimo de ello, es la afectación en cuanto a la salud emocional y mental. Hay riesgos puntuales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del aumento en distintos trastornos. El trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno adaptativo, el aumento en los niveles de ansiedad y la depresión, entre otras problemáticas. Y alguien podría decir, pero ¿de qué traumas estamos hablando? Distintos y en distintos niveles. Por ejemplo, nuestros chicos pequeños. Yo recuerdo el año pasado tener que decirle a mi hija en prekinder, en preescolar, decirle, mi amor, ya no vamos a ir más al kinder. Pero papi, ¿qué pasó? Bueno, mi amor, nos mandaron a todos a la casa. Papi, ¿y mis teachers? ¿Y mis compañeros? ¿Y mis amigos? ¿Y mis juguetes que están en la escuela? Desde su perspectiva, esto fue un cambio y había que procesar ese duelo de la mejor manera posible. Estoy hablando de la educación. Pero ¿cómo le decíamos a nuestros hijos? Y estoy hablando de mi caso personal, pero también puede ser el suyo. Mira, tenemos que cuidar a abuelito y a abuelita. Por eso no nos vamos a ver tan frecuentemente. Dios mío, esto podía haber traumado a algunos chicos. El anuncio de un momento a otro, se cierra un negocio. Tengo cercanía con personas de turismo y estuve a la par de un empresario el día que en las noticias anunciaron que se cerró el aeropuerto Juan Santamaría. Este señor quedó pálido, sus ingresos se redujeron a 0 colones de un momento a otro. Esto puede traumar y por supuesto las pérdidas de seres amados que siempre afectan emocionalmente, pero durante este tiempo han sido muy dolorosas, porque son sin previo aviso y en algunos casos a la distancia. Conversaba con un amigo, un buen amigo, que me decía, ya él superó el COVID, y me decía, lo más doloroso, lo más traumático para mí y para mi familia fue cuando la ambulancia vino por mí a recogerme a la casa. Y no sabía yo si era la última vez que vería a mi esposa y a mi hija. Y ellas cuando me despiden, porque por supuesto no podían acompañarme al hospital, no sabían si era la última vez que me verían con vida. Así es que son golpes emocionales muy fuertes, uno tras otro, y tenemos que atenderlos porque nos pueden afectar importantemente. Así es que el primer paso para cuidar mi mente es estar consciente de los riesgos que la pandemia significa. En segundo lugar, es importante también que usted identifique las señales de alerta para darse cuenta si usted o algún ser amado está siendo afectado emocionalmente o mentalmente por la pandemia. ¿Qué tipo de señales de alerta? Estamos hablando de dificultad para la convivencia en casa, reacciones groseras o violentas, mayor dificultad para conversar, frustración frecuente, el desarrollo de nuevos miedos, dificultad para dormir, cambios en la alimentación, retomamos conductas, vicios o pecados que ya habíamos superado y de repente los estamos cometiendo de nuevo, problemas para concentrarnos, desafío a la autoridad en casa, nos cuesta más convivir. ¿Okay? Y es importante que usted lo note, rebeldía a las decisiones en casa. Y no estamos hablando de la dinámica típica de una familia, no, estamos hablando de un aumento exagerado en estos temas. Conversaba con una psicóloga amiga, porque en algún momento notamos algunas de estas reacciones en uno de nuestros hijos. Y cuando fuimos a consulta, ella nos decía, mira Jason y Pamela, nos decía, todos los días recibo 2 o 3 papás con la misma consulta. Los chicos están viéndose afectados emocionalmente y tenemos que estar conscientes y estar atentos a estas alertas para poder ayudarlos. En tercer lugar, para cuidar sus emociones, es necesario que usted gestione sus emociones, que las administre. Esto significa reconocer lo que está sintiendo, pero también traer su corazón cautivo a los pies de Jesucristo. ¿Qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Lo que estoy sintiendo, ok, lo reconozco, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, pero ¿por qué? ¿Hay una causa real? ¿Me estoy angustiando por el mañana en sobremanera? ¿Estoy temiendo desmedidamente? Y un amigo lo dice así, piense lo que está pensando, no le dé rienda suelta a sus pensamientos negativos. Es muy importante en este punto que usted
converse con personas saludables. Converse con personas saludables. Busque hablar con personas saludables, con personas que tienen perspectiva, con personas que saben que dependemos del Señor, que estamos en la mano del Señor, que Él sigue estando al control, que Él sigue gobernando, que nada escapa a su voluntad. Converse con personas positivas que hablan esperanza de parte de Dios. También ofrezca y reciba amor. Acérquese a personas que le hacen sentir amado o amada a usted. Y también ofrezca usted amor. Lo que ha recibido de gracia, délo también de gracia. Y permítase ser bendecido, que otras personas le puedan bendecir. Y muy importante para cerrar este primer punto, si usted identifica, yo o alguno de mis seres amados en casa está viéndose afectado emocionalmente por la pandemia, es muy importante que busque ayuda profesional. No estamos solos. Hable con un consejero, con un psicólogo, con un mentor, con su líder, con un pastor. Busque ayuda. No tenga miedo, quítese la vergüenza. Todos estamos en la misma lucha, trabajando y avanzando hacia adelante en fe. Así es que si usted sabe, si usted reconoce, estoy viéndome afectado, no duermo, tengo temor que no logro controlar, tengo emociones que no logro manejar, tengo pensamientos recurrentes que me roban la paz. Ore, tráigalos al Señor y pídale al Señor que le ayude, que le dé discernimiento para encontrar a la persona adecuada para conversar. Voy al segundo aspecto, la vida social. ¿Cómo cuido mi vida social? Y aquí estamos hablando de mi interacción con las personas afuera de mi burbuja, ¿okay? Otros hermanos en la fe, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, familia extendida. En primer lugar, para cuidar su salud, quiero recordar las palabras del Señor en el mismo texto que leímos ahora, de Marcos 12. Cuando a Él le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice, ame a Dios. Y después dice, pero ame también a su gente alrededor, a su prójimo. Ame a la gente que está cerca. Ámela, no solamente tolérela, no solamente guarde distancia, es ame. Y ese mandamiento sigue relevante al día de hoy. ¿Okay? Y note que no hay excepciones. Ame si se porta bien o ame si se porta mal. No. Ame si su vecino es bueno o es malo. No. Es ame. Igual que el Señor, que nos amó cuando todavía éramos pecadores. Amar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo hacemos en el tiempo de pandemia? ¿Cómo lo hacemos de forma responsable? ¿Cómo lo hacemos de forma que yo me cuide y les cuide a ellos? Muy bien. Algunos consejos muy puntuales aquí. Número 1. Vea la nueva realidad de la forma correcta, desde la perspectiva correcta. No niegue su realidad y recuerde que el origen de todos estos cambios son debido a la pandemia. Nadie tiene la culpa. Y piense también que eventualmente esto va a pasar, que es un tiempo. Recuerde, esto es un tiempo, todo va a pasar. El Señor se va a mantener fiel, pero esto va a pasar, va a ser pasajero. ¿Okay? Así es que no le eche la culpa a su cuñado, no le eche la culpa a su vecino, no le eche la culpa a un compañero de trabajo, no, ni al gobierno. Recuerde que estamos en un tiempo de pandemia, así es que mantenga la perspectiva correcta. Además, es muy importante, usted tiene el derecho, pero también tiene la responsabilidad de decidir sabiamente respecto a su interacción social con otras personas. Usted tiene el derecho y la responsabilidad y tiene que decidir sabiamente, libremente, pero también responsablemente. Tome las decisiones que usted considere más sabias para usted y para su familia. ¿De qué estoy hablando? Si visito, si no visito, si voy, si no voy, con quién interactúo, con quién no interactúo. Use la creatividad, por ejemplo. En esta casa cerca de donde vivo, un vecino, pues su mamá cumplía años, una adulta mayor, no querían exponerlo, entonces en la cochera de la casa, una cochera abierta, instalaron cuatro estaciones de comida, 4 mesas bien decoradas para cada una de las 4 burbujas que iban a estar ahí. Y en cada mesa estaba la comida, todo para disfrutar, y conversaron a distancia.
llevaron algunos ritmos de conversación, trataban de conversar solo cuando tenían la mascarilla puesta y comían después y fue una experiencia lindísima. Esto nos dio también luz a nosotros para hacer algo parecido con el cumpleaños de nuestro hijo. ¿Cómo celebramos Navidad? ¿Cómo hacemos para ser responsables? ¿Okay? Usted tiene que tomar las mejores decisiones que usted considere en este sentido para usted y para su familia con creatividad, pero también tómelos en cuenta, converse con ellos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pregúnteles qué necesitan, cómo lo desean hacer y procuren llegar a acuerdos de familia. Procuren llegar a acuerdos de familia que les sean útiles a todos, particularmente con sus hijos mayores de edad, que ya trabajan, que salen en el carro, que van fuera de la casa. Trate de llegar a acuerdos de cuidado. Conozco una pareja de adultos mayores que viven con su nieto, que ya es un adulto joven, y ellos se han cuidado toda la pandemia y han llegado a algunos acuerdos muy prudentes con su nieto. ¿Para qué? Para que él pueda seguir saliendo a trabajar, saliendo a estudiar, y la forma de socializar, congregarnos y otras cosas de la mejor manera posible. ¿Okay? Ahora, una vez que ha tomado las decisiones que usted decida, las más sabias, responsables y libres, explíquelas y compártalas de forma sencilla, no de mucha explicación. Quienes tienen que entender el acuerdo son los de casa, ¿okay? El acuerdo de cómo vamos a interactuar con el resto de las personas. Y al resto de las personas, comunique de forma muy, muy sencilla y muy, muy puntual. Use palabras que las demás personas puedan entender. No sobrecargue con información, ni trate de justificar sus decisiones. Usted, Dios y su familia y a las demás personas les comunicamos con gracia, con amor, con verdad. Es muy importante respecto a sus niños que estas decisiones, sí, les podemos escuchar y a los adolescentes para llegar a acuerdos, pero antes tienen que haber conversaciones de adultos. Y procure tener las conversaciones de adultos solamente con los adultos, ¿okay? Porque sus hijos son como esponjas. Todo lo van a captar, todo lo van a tomar, y puede ser que escuchen información que no necesiten. Lo mismo aplica con un adulto mayor, particularmente si está bien mayor. Procure colocar en ellos la información que sea necesaria, no sobresature de información, y lo que ya es bien sabido y bien recomendado, no sobrecargue a su familia ni a usted mismo con demasiadas noticias. Manténgase informado, es importante, pero dosifique la cantidad. ¿Okay? Una vez que ha hecho esto, ahora sí, permita que las demás personas sean dueñas de sus emociones y de sus reacciones. Que sus amigos, sus familiares extendidos sean responsables de sus propias emociones y pensamientos. ¿Qué significa esto? Este joven papá me decía, mira, me he cuidado toda la pandemia con mis dos chicos que tienen una situación respiratoria particular. Me he cuidado toda la pandemia, pero tengo un primo que es como un hermano, decía, que no se cuida. Y ahora el hijo de mi primo, que es como un primo para mis hijos, cumple años. Y mi primo ha decidido hacer una fiesta con un montón de gente. Y llama a mis hijos para decirles que vamos para la fiesta. Y yo no quiero ir, me aterra estar ahí. Y me aterra no por mí, sino por mis hijos. Y por la irresponsabilidad que veo en otra persona. Pero yo sé que si le digo que no vamos a ir, se va a resentir muchísimo. ¿Qué hago? ¿Qué creemos que tiene que hacer? Bueno, tiene que llegar a un acuerdo con su esposa y tomar la decisión que él considere más sabia, más responsable para él y para sus hijos. Y respecto al resto de la familia y respecto al primo, comunicarle de forma sencilla, mira, te queremos mucho, celebramos la vida de tu hijo, pero hemos decidido que no vamos a ir. Necesito cuidar a mis hijos, necesito ser responsable con mis hijos. Estoy hablando de un caso particular. Pero ¿y si mi primo dice y comienza y se enoja? Dejemos que él sea responsable de sus emociones. Yo tengo que dar respuesta a Dios de mis reacciones, de mis decisiones, no de las reacciones y las decisiones de otra persona. Yo tengo que dar respuesta a Dios de mis responsabilidades con mis hijos, no de si le quedé bien o le quedé mal a un tercero. ¿Okay? Y es muy importante
nunca tome decisiones de interacción social bajo presión o por culpabilidad. Esta señora nos contaba, mis amigas querían hacer un café y yo sé que algunas de ellas no se cuidan, pero presionaron tanto que yo me sentí mal si no iba. Y entonces fui. No disfruté la comida, no disfruté el café, pasé en un puro susto, llegué a la casa y me bañé, no dormí, pasé 5 días esperando a ver si algo me había contagiado, si iban a aparecer síntomas. Eso no es vida, por supuesto que no es vida. Así es que nunca tome decisiones bajo presión o por culpabilidad. De nuevo, la clave aquí para la interacción social es: medite y reflexione, y con los suyos, con su burbuja, tome las mejores decisiones, las más responsables, las más sabias, las más libres también, pero también con responsabilidad y sabiduría. Y comunique a todas las demás personas de una forma sencilla, dejándolos que sean responsables por sus decisiones y por sus reacciones. Avanzamos al tercer aspecto de cuidado integral. ¿Cómo aprovecho la pandemia y este tiempo para mi formación continua? ¿De qué estamos hablando? Vean, la pandemia está avanzando, el tiempo también. El tiempo no se ha detenido. El tiempo no se ha detenido. Y durante la pandemia, como cualquier otra crisis, tenemos que identificar, y podemos hacerlo, necesitamos identificar oportunidades de crecimiento, oportunidades para mejorar, oportunidades para crecer. Romanos 8:28, otro de los textos famosos, conocidos por todos. Lo voy a leer también de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No es que Dios hace que todo aparezca, pero sí que Dios puede operar y hacer que la pandemia coopere para el bien de los que le aman. Y puede hacer que la pandemia y todo lo que estamos viviendo coopere para el propósito que Él tiene para usted y para mí. Es sorprendente, ¿no? Pero es muy valioso. Así es que, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo aprovechamos este tiempo para cuidar esta otra área que es la de formación continua, la de seguir creciendo? Bueno, en primer lugar, ya lo dije, vea la pandemia como una oportunidad. Mantenga una actitud positiva. Si experimenta alguna pérdida, porque también las hay, procese el duelo hasta llegar a la resolución. El proceso de duelo es un ciclo que se avanza por distintas etapas, que las vuelvo a pasar una y otra vez, pero tengo que llegar hasta la última, que es la resolución. Cuando digo, muy bien, esto es lo que pasó, esto es lo que aprendí, le doy gracias a Dios por el tiempo que viví con mi ser amado, lo que Él me dejó como legado, y voy a seguir caminando, honrando a Dios sobre todas las cosas y también el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, del ser amado que perdí, y voy a avanzar hacia adelante. Recuerde que la vida no se ha pausado, ella sigue avanzando. Reflexione, esto le va a ayudar a crecer. Cuando la pandemia termine, ¿cómo quiero ser yo? ¿Qué tipo de persona quiero haber llegado a ser? La pandemia lleva más o menos 1 año y medio, un poco más. Ok, ¿qué tanto he crecido? Sí, puedo identificar las afectaciones que me ha dejado, pero ¿cuánto he crecido? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo lo he aprovechado? ¿Qué cosas he logrado desarrollar, descubrir, aprender que no había visto antes? ¿Okay? ¿Qué me gustaría haber desarrollado dentro de unos meses? E identifique esos espacios y posibilidades de formación de varias formas. Vea, si usted trabaja, a lo mejor en su trabajo hay espacios de formación interna que no han sido aprovechados. Usted puede volver a ver y decir, mira, hace falta alguien que haga esto, yo lo puedo aprender, o hay alguna destreza, alguna habilidad blanda que sería bueno que yo aprenda para ser mejor en mi trabajo, lo voy a aprender. Pero hablemos de la vida ministerial también. A lo mejor durante este tiempo hay algún área en la que puedo desarrollarme y capacitarme para el beneficio del ministerio o capacitar al ministerio. ¿Okay? Pero también hay opciones de formación externa, por supuesto, tanto a nivel laboral como ministerial. Hay cualquier cantidad de contenidos, de espacios de formación que antes estaban cerrados solamente a la presencialidad y entonces teníamos una realidad.
tomamos una hora en llegar a mi trabajo, una hora en regresar a la casa, más moverme al lugar de estudio. No hay tiempo para esto. La pandemia nos ha acortado los tiempos, ¿ok? Y ahora disponemos de más tiempo. Ahora sí, usted tiene que ver en qué lo está usando, ¿verdad? Si ha estado haciendo maratones en algún servicio de streaming, está bien, se vale de vez en cuando. Pero también aproveche su tiempo, haga maratones de formación. Hay institutos, hay espacios, hay escuelas bíblicas que han abierto toda su oferta de manera virtual, de tal forma que esa oportunidad de formación, a lo mejor usted la está perdiendo. Abra los ojos, encuéntrela y prepárese. Y estoy hablando, sí, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel ministerial, pero también hay algunas otras espacios de aprendizaje que nos refrescan la vida, que son como de recreación, que los puedo aprender. Cursos de dibujo, cursos de música, cursos de cocina, ahora hay inclusive en línea. Así es que aproveche el espacio. Si lo va a hacer, es muy importante que usted haga su presupuesto, por supuesto, pero también que converse con su familia para que se hagan equipo y se apoyen mutuamente en estos espacios de formación. Muy bien, avanzamos a otra área. ¿Cómo cuido mi convivencia en casa durante la pandemia? Efesios 5, todo el capítulo 5 de Efesios, nos da algunos mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos para la convivencia en casa. Y uno de los básicos con el que inicia la vida familiar, Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sí, esto aplica para la iglesia, sí, esto aplica para el ministerio, pero está dado por Pablo en un marco de vida familiar. ¿Y qué significa esto de someterme unos a los otros en casa? Bueno, que en casa no puedo velar solamente por mis intereses, tengo que velar por los intereses de toda la familia, como un equipo. No se vale que cada uno jale para su lado, que cada uno empuje y tire hacia su lado. No. Somos un equipo y tenemos que todos funcionar como un equipo en donde, como se describe por Pablo en Efesios 4 respecto a la iglesia, que todos funcionan como una sola maquinita bien aceitada. Lo mismo tiene que ocurrir en casa. Tenemos que ser equipo. Muy bien, algunos consejos para cuidar la convivencia en casa. En primer lugar, mantenga las rutinas en el hogar. Las rutinas. ¿Okay? Es muy importante que en casa haya un tiempo para cada cosa, como lo dice Eclesiastés. Y hay algunas rutinas importantes. Si usted no las tiene, diséñelas. Y diséñelas para usted y para sus hijos. ¿Okay? Una de las más importantes que se ha visto muy afectada durante la pandemia es la rutina del sueño. Los tiempos de dormir. Constantemente nos consultan por esto. No duermo y cuando paso todo el día con sueño y cuando llego a la noche no me logro dormir. Eso se llama estrés, se llama angustia, se llama ansiedad y se puede trabajar con oración, con consejería y si es necesario con terapia psicológica. Pero es muy importante que usted regule sus horas de sueño y las de sus hijos, que haya un momento para dormir y un momento para despertar. Recuerde que el descanso es un mandamiento también de Dios. ¿Okay? Y por supuesto, las rutinas también incluyen espacios de cuándo estudio, cuándo trabajo, cuándo jugamos. Y es muy importante, si usted trabaja desde casa, si está haciendo trabajo desde casa, que tenga una hora de inicio, una hora de cierre. Y que usted se haga la rutina. Muy bien, cuando entro al trabajo, enciendo la computadora, hago login, me registro y cuando cierro, apago la computadora y me alejo inclusive físicamente de la computadora, ¿okay? Y si voy a hacer otra cosa en la computadora, ya a nivel personal, ¿okay? Abro y cierro todo lo demás y trato de poner los electrónicos como el celular en silencio. Mi esposa y yo lo que hacemos es que lo ponemos en una gaveta para alejarnos un poquito de esto durante un tiempo. Tratamos de ponerlo en silencio cuando vamos a cenar, cuando vamos a estar con nuestros hijos. Rutinas de espacio personal. Revise, y este es el segundo punto, el equilibrio entre el tiempo a solas y el tiempo en grupo. ¿Okay? Sí, estamos pasando mucho tiempo en casa todos, seguramente, pero usted necesita tiempo a solas. No solamente para su devocional. Usted necesita estar solo, usted necesita estar sola. Necesita apagar todo, hacer silencio. Si le gusta el café, hágase una tacita de café, se va al patio, se siente en una silla,
¿A qué? Simplemente a tomarse una taza de café en silencio. Esto recarga el espíritu. Y cuando esté en silencio, usted va a escuchar la voz de Dios. Cuando esté en silencio, va a sentir la creación de Dios a su alrededor. Cuando esté en silencio, va a escuchar a su espíritu, va a escuchar su mente y va a poder dirigir el pensamiento, el corazón, los anhelos, los suspiros y, si es necesario, también sus gemidos de dolor al Señor. Usted ocupa espacio para usted. ¿Para qué? Para poder después interactuar con el resto de su familia bien. ¿Okay? Es muy importante en esto de estar a solas y de estar en grupo que usted también dedique un tiempo exclusivo a cada hijo. Si tiene varios, a cada hijo. ¿Qué significa esto? Y alguien dirá, pero se volvió loco, ¿de dónde vamos a sacar más tiempo? No estoy hablando de muchísimo tiempo necesariamente. Es un tiempo de exclusividad para estar uno a uno, para mirarnos a los ojos, para estar con mi hijo, verle a los ojos y decirle, mi amor, te amo, yo te quiero lo mejor para ti, estoy trabajando mucho y duro para que estés bien, cómo te va en la escuela, cómo te sientes con esto, cómo te va con tus amigos, contame qué estás jugando en ese videojuego, qué música estás escuchando. Quiero, no para juzgar ni para criticar, sino para conocerle, ¿okay? Para conocerle y también para que él me conozca. Hay algo que me quieres preguntar, hay algo que quisieras saber de lo que estamos viviendo y conversamos, ¿okay? Mi esposa y yo lo que hacemos es que todas las noches, antes de dormir, a nuestros chicos tenemos un momentito a solas exclusivo con cada uno de ellos. Leemos una palabra de Dios sobre sus vidas, oramos por ellos, les damos un beso en la frente. Y a lo largo del día procuramos tener espacios. Y ya conforme se va viendo un poquito más y guardando las recomendaciones de salud, por supuesto, mi esposa y yo tenemos citas con nuestros hijos, donde ella sale con mi hija y va y se come un helado, cuando yo salgo con mi hijo y nos comemos unas papitas con un refresco, solamente para estar uno a uno. La papa y el refresco es la excusa para estar uno a uno. Y por supuesto, haga esto también con su esposa o con su esposo. Necesitamos espacios a solas para estar unidos. ¿Okay? También en cuanto al cuidado de la interacción, de la convivencia en casa con su burbuja, destine áreas específicas para cada tarea. Tenga un escritorio para trabajar y otro lugar para descansar. Que la sala pueda ser sala, que el comedor pueda ser comedor. Esto es muy importante para usted, para despejar la mente, pero también para que sus hijos puedan ser hijos, para que puedan ser niños y para que puedan ser adolescentes. Para que, sí, todos estamos trabajando en la casa, entonces todos hacemos silencio, pero ellos también necesitan espacio. ¿Para qué? Para jugar, para gritar, para bailar, para cantar. Necesitan espacio para ser hijos, para ser niños, para ser adolescentes. Y es importante que usted les dé ese espacio. Fomente la creatividad en casa. Sí, estamos muchas horas frente a pantallas. Es muy importante que en casa, por salud de todos, usted fomente la creatividad. ¿Cómo? El arte, el ejercicio en casa. Mi esposa hace algo fascinante. Ella tiene un mantel grande, lo pone sobre la mesa del comedor, un mantel para ensuciar, para pintar, ¿okay? Y ponemos en el centro de la mesa recursos de arte, pinceles, espumas, marcadores, crayones, pinturas, ponemos hojas, ponemos platos de cartón y escogemos un tema y cada uno va a dibujar, va a pintar o va a dibujar y hacemos arte. Y después lo ponemos en un taburete y lo dejamos secar y cada uno hace una pequeña exposición de arte. Esto nos ha servido muchísimo, nos desestresa, les entretiene. ¿Okay? Use también ejercicios, salga a caminar en la medida de lo posible con sus hijos que estén al aire libre, conéctese con usted y procure estar atento al sedentarismo. Necesitamos caminar, necesitamos movernos, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos el aire libre como familia juntos. Y finalmente, en esta área, la última recomendación para el cuidado integral en casa, en la convivencia de casa, es no produzca cambios innecesarios. Si puede convertirse usted en un agente de estabilidad para sus hijos, para usted mismo, procure no generar muchos cambios, ¿okay? Manténgase. Si no necesita hacer un movimiento importante de casa, de vivienda, de trabajo,
trate de mantenerse estable mientras crece, pero que no haya más cambio abrupto innecesario. Y voy al último aspecto del cuidado integral. ¿Cómo cuido mi espiritualidad? ¿Cómo cuido mi espiritualidad durante la pandemia? ¿Okay? Filipenses 3:14, Pablo lo dijo: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Jesucristo. Nueva traducción viviente. Avanzo hasta llegar al final. Avanzo. Nada ni nadie me va a sacar de mi carrera con Dios. Nada ni nadie me va a detener. Y cuando digo nada, es ni siquiera la pandemia. Así es que recuerde que usted es un ser integral, por supuesto. Hemos hablado del pensamiento, el sentimiento, el cuerpo, la voluntad, pero hay un ser interior, el alma, el espíritu, el corazón, que tiene que ser cuidado, que tiene que ser alimentado. No deje de congregarse. Si no lo puede hacer físicamente, hágalo virtualmente, pero hágalo. Y congregarse no significa poner por ahí la transmisión del culto y mientras estoy haciendo otra cosa. No. Tome el tiempo con su familia para sentarse juntos a ver la transmisión. Si puede hacerlo, si puede congregarse físicamente y lo puede hacer y es su decisión, hágalo también cuidándose. Pero no descuide su vida espiritual, no se dé permisos de pecado, no le dé rienda suelta a la tentación. Cuídese. La pandemia no puede ser una pandemia espiritual. La pandemia no puede ser una pandemia de pecado tampoco. Tiene que ser un tiempo para ver a Dios y cuidarnos con Él. En segundo lugar, ore mucho, medite, reflexione. Esta palabra meditar, tan usada en la Biblia, pero tampoco comentada. Meditar significa pensar, dé gracias a Dios, presente sus peticiones a Dios, interceda a Dios por otras personas, enséñele a sus hijos cómo hacerlo. Y a lo mejor tenemos esta persona que está enferma o que perdió su trabajo, vamos a orar, pero además de eso vamos a pensar, ¿cómo podemos ayudarle? Le mandamos algo con un servicio de entrega a domicilio, le escribimos una carta, le mandamos un mensaje de esperanza y reflexione: Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres producir en mi vida? ¿Qué quieres que yo le enseñe a mis hijos durante este tiempo? Léale historias inspiradoras a sus hijos. La Biblia está llena de ellos. En Lucas, en los primeros versículos, en los primeros capítulos, María estaba viviendo muchas cosas y dice el texto que ella reflexionaba y guardaba estas cosas en su corazón y pensaba en el significado de ello. Hable con Dios. Señor, ¿qué nos estás enseñando? Cuando la gente nos dice, ¿por qué Dios no quita la pandemia? Algo nos está enseñando Dios. Él puede usar esto para sus propósitos. Así es que lea historias de fe, lea historias inspiradoras, hable con mujeres y hombres de fe, cuéntele a sus hijos cómo hombres y mujeres de fe le hicieron frente a los problemas, cómo usted le está haciendo frente a la pandemia, tomado de la mano de Dios. Testifique y profetice sobre la vida de sus hijos. Practiquen la devoción grupal en casa, no solamente el culto. Tengan tiempo de sentarse, a orar, a leer un texto, a cantar, a simplemente conversar sobre Dios, sobre la fe. Esto va a enriquecer su vida espiritual, pero también va a ser una excusa para conversar y mantener el corazón de nuestra familia juntos. Lo que le estoy diciendo es: pastoree a su familia, pastoree su hogar, que Dios le use a usted para cuidar a su familia también. Y por supuesto, no descuide la comunidad de fe. Si es presencial, con los protocolos; si es virtual, que sea un momento especial. Y también recurra a las bendiciones de carne y hueso que Dios ha puesto a su alrededor. Sus líderes espirituales, un mentor, un consejero, amigos de fe. Conéctese con personas que creen igual que usted, que aman a Dios igual que usted, o personas que le pueden ayudar a usted a crecer en fe también. No se desconecte de Dios, no lo haga. Si lo ha estado pensando, no lo haga. Cierro. Vea, la forma en que usted vaya a recordar este tiempo de pandemia depende muchísimo de la forma en la que usted decida vivir este tiempo de pandemia. No podemos controlar algunas cosas. No podemos controlar las variantes. No podemos controlar las decisiones del gobierno. No podemos controlar la virtualidad o presencialidad laboral o académica. No lo podemos controlar. Pero sí podemos
hacer uso del dominio propio, que es un fruto del Espíritu, que está dentro nuestro, y pedirle al Señor, Señor, desarrolla el dominio propio en mi ser, para pensar bien, para sentir bien, para interactuar bien, para crecer bien y para cuidar a mi familia bien durante este tiempo. Repito, la forma en la que usted vaya a recordar este tiempo de pandemia y los suyos depende muchísimo de la forma en la que usted decida vivirlo y la forma en la que usted exprese con su boca. Recuerde que en la palabra hay vida, ¿okay? Que hay poder de vida. Así es que la forma en la que usted decida vivir y la forma en la que usted se exprese durante este tiempo va a determinar muchísimo la forma en la que usted va a salir de este tiempo de pandemia y la forma en la que usted lo va a recordar. Les dejo con el Salmo 23:4. Aún si voy por valles de sombra de muerte, aún si atravieso una pandemia, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A nombre de Enfoque a la Familia, es un placer y un honor y un privilegio poder compartir este tema con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirnos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Estamos a su servicio. Muchísimas bendiciones.